Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a la prensa por acompañarnos y por la espera. Este es un momento muy importante, en primer lugar, para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y por eso quiero mencionar que nos acompaña la subsecretaria Nicole Cardoch, nuestra directora de la DOS, Javiera Hausdorff, y también muchas dirigentes y dirigentes de organizaciones sociales, porque el día de hoy hicimos entrega de 95 de los fondos para el fortalecimiento de organizaciones sociales de interés público, pero de un total de 614 que pudimos adjudicar este año. A lo largo de la historia, en este ministerio se han entregado a 26.000 organizaciones sociales estos fondos que, si bien pueden ser pequeñitos, son fondos significativos para el desarrollo y realización de proyectos de la sociedad civil, de sueños, de iniciativas que en general son de interés público, ¿no? Porque ayudan a través de la salud mental, ayudan en la promoción de cultura, ayudan en la inclusión, ayudan en los aspectos del combate al cambio climático, del empoderamiento de las comunidades, del fortalecimiento de la juventud, del desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, del folclore y otras cosas más, ¿no? Son organizaciones muy diversas. Estos fondos se entregan en todas las regiones de nuestro país y en 337 comunas, son organizaciones de 337 comunas, así que muy agradecida también de la función pública, de la unidad de fondos, porque hicieron un trabajo muy importante para poder incorporar también una perspectiva de género. Hay muchas dirigentes, hay muchas iniciativas que abogan por mayor inclusión de las mujeres en distintos ámbitos, también por llegar a territorios más difíciles, más alejados, territorios prioritarios desde el punto de vista de su exclusión, es decir, cómo logramos incluirlo, y por eso son prioritarios, porque son zonas más rezagadas, son zonas más vulnerables. Así que estamos en un momento muy alegre del Ministerio por hacer entrega de este fondo. Se complementa con el Fondo de Fortalecimiento a Medios de Comunicación, donde hemos hecho un trabajo muy importante hacia medios comunitarios, tanto canales como radios, porque sabemos que cumplen una función social también en sus territorios, y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Que la democracia en nuestro país no solo dependa de las instituciones del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, sino que también vaya ayudándose y fortaleciendo y apoyándose de aquellas organizaciones sociales que son claves para el desarrollo de cualquier democracia, porque son las que construyen día a día tejido social y son las que permiten hacer que las comunidades no se sientan solas, sino que se sientan como comunidades y cada día podamos superar esta lógica del ráscate con tus propias uñas y podamos sentirnos más apoyados por nuestras comunidades y también por el Estado, que hacen un trabajo y logran hacer un trabajo conjunto. Así que felicitaciones a todas y a todos por estar acá. Espero que le saquen el máximo provecho a estos recursos para su equipamiento, infraestructura, para las capacitaciones, etcétera, que están desarrollando. De seguro lo van a hacer porque son organizaciones muy, muy comprometidas. Un aplauso para ustedes. Las preguntas. Sí. Bueno, como bien decía la ministra Camila Vallejo, estamos acá con organizaciones de la región metropolitana. Son más de 30 comunas que han sido hoy día beneficiadas a través de estas organizaciones de la sociedad civil, que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Acá ustedes pueden ver hombres y mujeres que han entregado lo mejor de sí, que son dirigentes, que tratan de construir tejido social que hoy en estos días es tan difícil. Así que para nosotros como ministerio, también a todos los funcionarios y funcionarias que trabajan permanentemente con organizaciones de la sociedad civil, con también abriendo los espacios de diálogo y también los recursos del Estado para que este tipo de iniciativas y proyectos vea la luz y sea una ayuda concreta a cómo seguimos juntos y juntas trabajando para fortalecer, proteger y proyectar nuestra democracia y el tejido social vivo que existe en nuestras comunidades, en nuestras comunas, en nuestros barrios y también en el nivel de
todo el país. La ministra lo destacaba en la ceremonia, este año por primera vez estamos llegando a comunas donde nunca antes había llegado un fondo de este tipo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, es el caso de Puerto Williams, es decir, nosotros estamos con las comunidades no solamente en la región metropolitana, sino también de Arica, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y la Antártida chilena, estamos haciendo crecer este tipo de iniciativas, organizaciones que son, como yo les dije, fundamentales para el trabajo que tenemos además proyectando desde nuestro programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Gracias, subsecretaria. Ahora sí, preguntas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El gobierno y los partidos de Apruebo Dignidad, a su parecer, cometieron un error al jactarse de tener un estándar moral superior, considerando que hoy están en investigaciones o están en la mira por casos entre los convenios de fundaciones en el Maule, Atacama, Antofagasta, por casos que podríamos decir son de la misma gravedad de los que ustedes criticaron férreamente en el pasado. De hecho, dijeron que venían a cambiar la vieja política. ¿Qué autocrítica hay? ¿Se cayó este estándar de superioridad moral? No, absolutamente. El estándar es único, es uno solo, que frente a irregularidades, casos que puedan atentar contra la probidad y el buen uso de los recursos, siempre tiene que haber capacidad de respuesta y siempre tienen que tomarse medidas, ¿no? Y ante la lamentable situación que se ha vivido con el caso Democracia Viva, la Fundación Democracia Viva, el gobierno ha actuado. El presidente de la República ha determinado responsabilidades políticas, donde considera que las ha habido y se han asumido esas responsabilidades políticas, pero también como gobierno hemos instruido y hemos tomado las acciones correspondientes a sanciones que permitan o llegar a sanciones como sumario administrativo, investigaciones, revisiones de posibles otros casos de esto en otras reparticiones, y además la colaboración irrestricta con la justicia. Hay otros poderes que son autónomos del gobierno, que tienen autonomía y que les corresponde la investigación de carácter ya judicial, ¿no? Y por lo tanto, como gobierno, el estándar en esto es único y esperamos que sea para cualquier gobierno, ¿no? O cualquier partido, cualquier coalición. Esto no se trata de que el estándar tenga que ser más alto en un sector y en el otro menos alto. Ojalá siempre sea este el nivel y esta la capacidad de respuesta de poder tomar medidas cada vez que estamos frente a situaciones que son sospechosas, que tienen vicios de irregularidad administrativa o que incurran posiblemente en causales de delito. Porque eso no lo podemos tolerar, si viene de nuestro lado o viene del sector del frente. Y por lo tanto vamos a seguir actuando en ese sentido como lo hemos estado haciendo. Ahora, también es muy importante señalar, para terminar con su pregunta, y lo decía el presidente, esto tampoco se trata de hacer pagar a justos por pecadores, porque las fundaciones en nuestro país a lo largo de la historia han cumplido una labor. Y no porque algunas hayan cometido errores o delitos, pueden ser acusadas otras, solo por ser fundaciones. Porque al final, si todos son responsables, nadie es responsable. Y no nos podemos confundir en eso, ¿no? Tenemos que saber detectar quiénes son los responsables y eso es parte de las investigaciones, porque esos responsables tienen que cumplir sanciones, o por multas o por condenas de carácter penal. Si empezamos a decir que todos son responsables, entonces al final no vamos a hacer caber las responsabilidades personales y penales a quienes corresponden. Reitero, ¿fue un error entonces haber dicho que ustedes contaban con una superioridad moral? Es que nunca ha sido una posición global de gobierno. Nosotros no creemos en esas superioridades morales, creemos en estándares que cuando uno es parte de la administración del Estado tiene que cumplir. Entonces, la verdad es que lo que uno pediría en estas cosas, que más que estar sacando provechos políticos, seamos capaces de que estos casos nos permitan a todos como sociedad avanzar, ¿no? Si elevamos los estándares, entonces que no retrocedamos en esos estándares y que si tenemos posibles casos de corrupción a nivel central o a nivel regional o a nivel municipal, todos y todas actuemos de la misma manera.
Ministra, pero en una entrevista ayer el diputado Gonzalo Vinter aseguró que ningún partido político puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo. ¿Qué le parecen las declaraciones del parlamentario? ¿La comparte el gobierno? Y por otro lado también consultarle con respecto al blindaje que tuvo por parte del presidente Gabriel Boric, autoridades del Maule y Biobío. Hay críticas ya que el propio presidente dijo que no iban a poner las manos al fuego por nadie. ¿A qué se debe este cambio? Tiene que ver con lo mismo que dije anteriormente. Ahora, respecto a lo del diputado, será el diputado el que se refiere a sus declaraciones. Para nosotros como gobierno, lo que se requiere es un Estado fuerte y capaz de frenar este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que tiene hartos desafíos en nuestro país, que tiene que resolver muchas deudas, ¿no? Y por lo tanto tiene que asumir que no solo debe modernizarse, para poder llegar más rápidamente a aquellos sectores donde la capacidad de respuesta del Estado es muy lento, sino que también tiene que ser un Estado capaz también de tener las herramientas y las fortalezas para combatir los abusos, para enfrentar la corrupción, para defender a los consumidores cuando tiene que defenderlo, y eso no se trata simplemente de si el Estado es grande o es pequeño, se trata de las herramientas y la fortaleza que tenga el Estado. Porque nuestra sociedad más va creciendo y va presentando nuevas necesidades, antes que hace 10 años no veíamos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados no era un tema hace 10 años, hoy día sí, y el Estado tiene que cumplir una función. O cuando en ciertas regiones, bueno, quizás podríamos decir en todas las regiones, los consultorios están sobrepasados. Bueno, el Estado tiene que fortalecer sus capacidades, mejorar sus capacidades para atender la necesidad en salud de la población. Entonces esto no se trata de entrar en una guerra de trincheras sobre los que creen que el Estado es más pequeño, más fuerte, si el Estado tiene que enfrentar necesidades y tiene que hacerlo de buena manera. Por eso nosotros creemos un Estado moderno, fortalecido, y eso implica también hacerse cargo de estas cosas, de cuando hay irregularidades que tenga capacidad de respuesta, de reacción, ¿no? Que tenga sus normas, que tenga su protocolo y procedimientos para poder enfrentar eso. Y eso es lo que nosotros queremos, obviamente, promover. Cuando uno se enfrenta a estas, o sea, ojalá no hayan más situaciones como esta. Eso es lo que nosotros debemos lograr como sociedad alcanzar, que no se produzcan ningún caso más de corrupción o irregularidad, pero cuando se producen, lo mínimo que tiene que suceder es que un gobierno, una autoridad y las instituciones públicas respondan y tomen acciones, ¿no? Para garantía y transparencia de la población de que no va a haber impunidad, ¿no? Sea del caso y del color político de donde provenga. Ministra, me tomo también de la pregunta de mi compañero, porque también, ¿qué pasa con este blindaje que le entregó el presidente Gabriel Boric ayer a las autoridades regionales como Dresden o el Seremi del Biobío, o sea, del Maule, perdón, en donde él dice que finalmente los blinda, pero hace pocos días nada más decía que no ponía las manos al fuego por nadie? Entonces, ¿qué pasa con este como giro que hace el presidente en su discurso? Y también preguntarle si, ¿cómo va a responder el gobierno también a los anuncios, diferentes anuncios que han hecho parlamentarios principalmente de la oposición por una serie de distintas acciones fiscalizadoras que van, por ejemplo, desde una comisión investigadora, también a una acusación constitucional probablemente? ¿Es viable también en ese sentido un cambio, por ejemplo, en el equipo ministerial para afrontar esta crisis? Mira, el presidente ha sido claro y aquí no hay ningún giro ni nada, y tampoco se trata de blindajes. Eso no es una palabra que ha usado el presidente, sino que alguien lo puso sobre el debate público, pero no hay un blindaje, ni el presidente ha hablado de blindajes. El presidente lo que ha dicho, primero, es que no podemos hacer pagar justos por pecadores. Y en segundo lugar, que cuando empezamos a creer o a señalar que todos y todas deben renunciar o toda fundación es una institución corrompida, es porque entonces al final diluimos las responsabilidades políticas o penales donde deben estar. Cuando, insisto, y el presidente lo ha dicho, cuando todos son culpables, finalmente nadie es responsable y no podemos caer en esa situación, ¿no? El presidente ha establecido las responsabilidades políticas donde cree que las ha habido, según la información, además que se ha entregado y se ha procesado un ministerio que además ha estado trabajando intensamente por tener un comité investigador que se ha trasladado a la zona, incluso donde se han levantado alertas para poder justamente
entregar esos elementos a la Fiscalía, a la Contraloría. Esta es son información que se levanta por parte de las autoridades, particularmente el Ministerio de Vivienda, y todo a disposición de las instituciones autónomas que trabajan en esto, ¿ya? Porque tampoco nosotros somos jueces en esta materia, los jueces son los que están en el Poder Judicial. Luego de la investigación de la Fiscalía van a tener que determinar las sanciones. Por lo tanto, lo que respecta a las responsabilidades políticas, al menos, nosotros y el presidente de la República ha sido enfático en establecerlas, determinarlas y hacerlas valer. También la otra pregunta respecto a cómo responderán desde el gobierno a los anuncios que ha hecho la oposición, principalmente los parlamentarios, a distintas acciones fiscalizadoras. Todo, totalmente disponibles a todo. O sea, nosotros creemos que aquí en estas cosas hay que ser transparente, hay que actuar, la información y todo lo que se recaba y se entrega es al menos desde 5 años atrás hacia adelante, porque creemos que esa información tiene que ser obviamente procesada por las instituciones correspondientes, ¿no? En eso no hay ningún problema, ¿ya? Es importante, insisto, e insistimos como gobierno, que estos estándares sean compartidos para todos los casos. ¿Hay una opción de, por ejemplo, cambiar el equipo de trabajo para afrontar esta crisis, por ejemplo, también? A ver, es que somos adictos a los cambios de gabinete, parece, en nuestra sociedad. Cada vez que hay problemas, creemos que se resuelven con cambio de gabinete. El gobierno no sabe si estos son rumores de qué lado, pero la verdad es que no hay, y el presidente el que determina además cuándo y cómo se dan estos procesos, ustedes lo saben, pero francamente no podemos hacernos cargo de rumores. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Se han conocido nuevos antecedentes, esta vez en la región de Atacama, de una nueva fundación cuestionada, Fundación Comprometidos, en la cual se le asignaron más de 128 millones de pesos para poder distribuir agua potable en la ciudad de Copiapó, aun cuando recién en marzo de este año, esto fue en diciembre del año 2022, y en marzo recién cambió el giro para poder realizar estas labores frente al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno respecto a esto, a esta nueva fundación cuestionada? Y lo otro respecto al mandato que da el presidente, donde se instruye a todos los ministerios a revisar los convenios y las transferencias de recursos. ¿El gobierno hoy, a esta fecha, puede asegurar que no hay ningún otro caso que involucre a funcionarios de gobierno en este tipo de irregularidades? Bueno, el presidente primero instruyó la revisión a todos los ministerios, ¿no? Que pudieran haber otros casos similares, y eso se ha estado trabajando en todas las reparticiones. Por el momento, no. Y lo que respecta al Ministerio de Vivienda, que fue el primero en trabajar en esto, que ha estado haciendo un trabajo diario, muy riguroso, muy centrado, poder llegar obviamente hasta las últimas consecuencias, es lo que les decía anteriormente. O sea, en este caso, como fue el anterior, el Ministerio de Vivienda entrega todo a las instituciones correspondientes, ¿no? Y además se constituye en las zonas y en las regiones correspondientes para poder recabar esa información, ¿no? Y no solamente esperarla desde el nivel central, que es fundamental para estos casos, poder llegar a las zonas, tener la información precisa y poder ponerla a disposición de los organismos correspondientes. El llamado que hace el presidente, ¿el gobierno podría asegurar que esto no hay nuevos casos que podrían ventilarse y que afectaran directamente a funcionarios o a partidos del gobierno, como ha sido el caso de Democracia Viva? ¿Lo puede asegurar hoy por hoy? Ese es el objetivo, por eso la solicitud de hacer una revisión en todos los ministerios y en todas las reparticiones, recordando además algo que desde un inicio el presidente ha señalado: la máxima rigurosidad y supervisión y vigilancia respecto a los actos administrativos y todo lo que pueda terminar siendo de sospecha de irregularidad, ¿no? Y por eso ese recordatorio que hace el presidente se ha traducido además en una instrucción, ¿no? En este contexto, en una instrucción precisa a todos los ministerios a ser muy celosos de los actos administrativos y de las decisiones que están en los ministerios. Y además, hoy día la Contraloría está haciendo también su propia labor como un ente autónomo, puso freno, ¿cierto?, a las tomas de razones de ciertos traspasos, contratos que pueden haber a fundaciones, y por lo tanto nosotros respetamos ese trabajo porque también colabora y contribuye a tener la máxima claridad y seguridad de que no tenemos o no podamos tener eventualmente otros casos más.
Hola ministra, hola a todos presentes. Con respecto a la investigación de la campaña del apruebo que está haciendo el CERVEL, ¿qué le parece que el CERVEL esté iniciando esta investigación a la campaña? Y si es que usted descarta irregularidades que se realizaron en el proceso. A ver, es que eso es algo que está en manos del CERVEL. El CERVEL también es una institución autónoma, tiene sus propias herramientas, su instancia de decisión sobre las investigaciones que realiza. El CERVEL se pronunció, entiendo que tiene, por lo tanto, entonces un trabajo que desarrollar sobre la materia y al gobierno no le corresponde hacer vocería esto porque no es parte del gobierno y ahí tienen ellos un propio encargado de la administración de campaña, que entiendo además hizo una carta pública, si no me equivoco, respecto a eso. Por lo tanto, es algo que está radicado en el CERVEL y esperamos obviamente que emane un informe después de esa investigación. Bien, muchas gracias. Hasta luego.